Bien, el tema es geoprocesamiento y análisis espacial. Y vamos a ver el concepto de qué es geoprocesamiento. El geoprocesamiento es aplicar alguna acción sobre los datos para obtener nuevos datos. ¿Esto qué significa? Que, como dijimos anteriormente, los datos que maneja un sistema de información geográfico se almacenan en dos modelos de datos, en dos formatos, en el formato vectorial o en el formato raster, ¿ya? Entonces, los datos de entrada para que se realice un geoprocesamiento son datos o en formato vectorial o en formato raster. En la gráfica vemos que existen datos vectorial como una capa de cliente, una capa de calle, una capa de parcela. Otro grupo de datos está en formato raster, como la altitud, uso de suelo, y pueden haber otras capas de datos. Entonces, el geoprocesamiento es aplicar alguna acción sobre datos, por supuesto, datos en formato vectorial o en formato raster. ¿Para qué? Dice, para obtener nuevos datos. Entonces, aquí viene el geoproceso. Y el geoproceso es una serie de procedimientos, de herramientas que son aplicados sobre estos datos. ¿Para qué? Dice, para generar nuevos datos o datos de salida. La acción es espacialmente explícita. Esto es, si no se conoce la posición geográfica de los datos, o sea, las coordenadas, no se puede realizar. Es decir, para que exista el geoprocesamiento, los datos de entrada tienen que tener una referencia espacial, ¿ya? Tienen que tener coordenadas definidas, ¿ya? Si los datos no tienen una referencia espacial o no están definidos bajo un sistema de coordenadas, no se llama geoproceso, se podrá llamar proceso, ¿ya? Entonces, ese es el requisito indispensable, que los datos de entrada sean datos que están definidos a un sistema de coordenadas, y se hace un geoproceso y generan nuevos datos. Pueden ser estos datos simplemente datos tabulares, no necesariamente datos con un sistema de coordenadas, pero, o pueden ser simplemente valores escalares simples. Pues acá vamos a ver algunos ejemplos de geoprocesamiento. Por ejemplo, proyectar un sistema de coordenadas o hacer una proyección de un plano, por ejemplo, de Sudamérica, el plano de Sudamérica que lo tenemos acá, a través de un proceso que se llama reproyección, podemos convertir esto de coordenadas de la proyección UTM a un sistema de coordenadas de longitud y latitud. Ese sería un geoprocesamiento. Si yo tengo un archivo en formato raster, puedo convertir este formato raster en formato vectorial a través de un geoprocesamiento, utilizando alguna herramienta que me permita justamente transformar una imagen de satélite, una fotografía aérea, una imagen de drone, en un archivo de tipo vector o de tipo shape. Puedo hacer análisis de proximidad, por ejemplo, qué poblaciones están cerca de un río, por ejemplo, a una determinada distancia. Entonces les puedo decir, todos estos puntos están cerca de un río, están a 1000 metros del río o a 100 metros del río, ¿no? Ese es un análisis de proximidad. Eso es lo. Pues con el geoprocesamiento nos ayuda a responder de manera espacial algunas preguntas que también son espacialmente explícitas. Por ejemplo, ¿cuál es el camino de menor costo de un paisaje montañoso? Es decir, entonces acá en la gráfica podemos ver que tenemos un punto A y un punto B. ¿Cuál es el camino de menor costo en un paisaje montañoso? Es decir, tienes un paisaje de montaña
Por supuesto, el camino más corto para ir de A a B es la línea recta, pero por esta línea recta pueden haber muchas montañas que construir una carretera sobre esas montañas en línea recta va a salir muy costoso, ¿no? Por lo tanto, si yo tomo otro camino, como el que tengo al lado derecho, si yo tomaría este camino de acá, del lado derecho, pues sería más largo, pero sería menos costoso. Eso podemos responder a esas preguntas con el análisis espacial, con el geoprocesamiento. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuántas personas están en el área de contaminación de la planta industrial? ¿Cuántas personas? Entonces vemos acá algunos puntos, algunos análisis que nos sacan. Puede ser que la cantidad de personas estén de color amarillo, donde haya más personas, o de lo contrario, donde esté con color rojo. Entonces esto a través de un geoprocesamiento y análisis espacial podemos responder a esta pregunta. ¿Qué zona tienen las mejores condiciones para el crecimiento de una variedad de soya? Por ejemplo, ¿en qué zona se daría mejor la soya? Haciendo un análisis, un geoprocesamiento del suelo, de la altura, de la temperatura y otros factores que tienen que ver con el sembradío de soya, pues nos dará, por decir, con color azul, todas las zonas que son aptas o donde mejores se va a producir la soya. Eso se hace a través de ¿qué? El geoprocesamiento. Y así como estas preguntas podemos responder muchas preguntas desde el punto de vista espacial. Existen unas herramientas básicas, ¿ya? Que nos ayudan a hacer el geoprocesamiento. Una de ellas es la herramienta buffer, o también conocida como zonas de influencia o de amortiguamiento. ¿Qué permite hacer buffer? Permite construir buffer a partir de elementos espaciales seleccionados, es decir, a partir de un punto puedo hacer un buffer, o sea, un radio de qué hay dentro de ese radio. O de una línea también puedo hacer un buffer o un contorno o una zona de influencia sobre esa línea o sobre un polígono. Usar los datos de atributos para determinar la distancia del buffer, crear anillos de buffer múltiples usando distancias fijas, crear buffer hacia afuera y hacia el interior de los polígonos, disolver buffer continuos para crear un buffer individual. Por ejemplo, en esta parte de acá se dice que por lo menos en Bolivia hay una normativa que dice que no se puede deforestar 1000 metros a la orilla de un río. Entonces, dado un río, yo aplico un buffer y dice que toda la zona verde, todo el polígono verde, no se debe deforestar sobre los ríos. Con esto yo estaría aplicando una normativa dada en Bolivia. Esos son los objetivos de esta herramienta buffer. Hay otra herramienta, Dissolve. Esta herramienta se usa para agregar, agrupar en una sola entidad, todos aquellos elementos espaciales que tengan el mismo valor para un atributo que se especifica. Analizando la entrada, antes de aplicar Dissolve, nosotros vemos que todos estos polígonos que tienen color verde, pues tienen un mismo valor. Los que tienen amarillo tienen un mismo valor y así sucesivamente. Pues Dissolve, ¿qué hace? Los une, todos los que tienen el mismo valor, todos los polígonos que tienen el mismo valor, en un solo polígono, como ven el resultado. Es decir, al aplicar Dissolve a este conjunto de polígonos, pues lo agrega, lo une por un solo atributo, por un solo conjunto de valor, por un solo valor y forma un solo polígono, como vemos en la gráfica al lado derecho. Otra herramienta de geoprocesamiento es la herramienta Merge o mezcla. Se utiliza para sumar dos o más coberturas para dar origen a una salida. Entonces, por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es, aplicando Merge, ponemos como entrada estos dos. Siempre acá se usan dos. Es binaria. Entonces, dado esta figura del lado derecho, estos polígonos del lado izquierdo, más los polígonos del lado derecho, pues si le aplicamos Merge, vamos a tener una sola
actividad, nos va a generar un solo archivo uniendo los elementos, tantos alfabéticos como la figura en un solo archivo, en una sola capa. Acá fíjense que si yo hago merge entre la gráfica que está de color rosado y la verde, si yo aplico merge, pues tendremos como resultado la unión, incluyendo la intersección de estas dos figuras, estos dos polígonos en este caso. También tenemos la herramienta Clip, que permite usar cobertura, que se utiliza como una plantilla, es un clip, para cortar una segunda cobertura live. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un polígono cuadrado y un polígono redondo, cuando yo le diga corte el import, el archivo de entrada, y le digo corte en función a la capa que tiene una forma, en este caso un círculo, pues va a venir y va a cortar el círculo dentro del cuadrado, dando como resultado un círculo con las partes cortadas del cuadrado. Lo mismo sucede, fíjense, si puedo cortar líneas con el mismo clip, me van a salir líneas cortadas con la forma que tiene la cobertura. Si tengo puntos también y le aplico círculo, pues me saldrán, cortarán los círculos que están dentro, los puntos, mejor dicho, que están dentro de este círculo, me da como resultado lo que tenemos al lado derecho. Con eso aplicamos entonces la herramienta Clip. Intersect es una herramienta que permite cortar una cobertura usando elementos espaciales de otra y para crear coberturas que tienen elementos espaciales y atributos de ambos. Entonces acá lo que hace es cortar los elementos donde se intersectan de manera espacial. ¿Ya? Acá los elementos que se intersectan es esta parte de acá, dando como resultado la intersección de estos dos archivos. Y se crean, dice, coberturas tanto de la parte espacial como de la parte de los atributos. Acá tenemos otros ejemplos también, donde igual intersectamos un círculo con unas líneas y da como resultado círculos y líneas, mejor dicho, líneas en formato de círculo. Lo mismo acá, si hacemos como entrada dos polígonos, pues se va a intersectar, la intersección va a salir lo que se intersecta entre la línea roja y los polígonos que están atrás, me va a dar como resultado lo que está al lado derecho. Por último, tenemos la unión que combina los elementos espaciales de una cobertura con una segunda cobertura. Se crea una nueva cobertura de salida que contiene los elementos espaciales de ambas coberturas, su extensión inicial. Entonces, si yo tengo este cuadrado con este redondo, pues acá vamos a tener esta situación como resultado, ¿no? Si yo uno estas dos coberturas, pues el resultado será la unión de todos los elementos, tanto gráficos como alfabéticos, generando una nueva capa. Lo mismo acá, si yo uno la capa 1 con la capa 2, tendremos como resultado una nueva salida, resultado de la unión de estas dos capas, tanto de los gráficos como la parte de atributos. Pues en ArcGIS existen muchas herramientas para el análisis y manejo de datos y conversión. Es posible que se tomen tareas repetitivas. Entonces acá en este gráfico se muestra que el desarrollador o el operador del SIG va a meter datos del mundo real a una base de datos y estos son procesados y generan como resultado algún
mapa, algunas tablas que son utilizados para diferentes objetivos. En la gráfica de abajo vemos que se reciben distintos datos en distintos formatos, puede ser vectorial o raster, y van siendo procesados en cada una de las etapas hasta llegar a un resultado final. Entonces se van haciendo diferentes procesos, hay resultados intermedios, esos resultados intermedios son procesados a través de otros geoprocesamientos, esto genera un nuevo procesamiento, el resultado de esto con esto va a generar una nueva salida, siendo esta la salida final. Y es así como se trabaja con el tema de los geoprocesamientos. En ArcGIS existen cientos de herramientas específicas de análisis, como overlay, unión, intersección, clip, todas las que vimos, buffer, ¿ya? Estadísticas espaciales, de manejo de datos como proyección y transformaciones, manejo de base de datos, topologías, conversión, y en fin, existe una infinidad de herramientas de geoprocesamiento para distintos propósitos. Esas herramientas están ordenadas por ítem y en general cuentan con menús de ayuda, o wizards que se llaman, y herramientas que se van generando, te van guiando paso a paso para que las operaciones, tanto de geoprocesamiento como de conversión de datos, sean simples de utilizar. Entonces, en el ArcToolbox encontrarán una infinidad, no infinidad, pero cientos, por no decir miles de herramientas. Cada uno tiene un propósito y recibe como parámetro de entrada datos georreferenciados y generan, y al procesarlos, pueden o no generar archivos, nuevos archivos. El análisis espacial y el geoprocesamiento. Las herramientas de geoprocesamiento son al análisis espacial como las operaciones matemáticas, la suma, resta, multiplicación y logaritmo, son a la resolución de una ecuación. O sea, cuando ustedes quieren resolver una ecuación matemática, necesitan hacer suma, resta, factorización y todo. Si no tienen esas herramientas, no van a poder resolver un sistema de ecuaciones. Lo mismo acá dice. El análisis espacial es imposible si no se hace geoprocesamiento. O sea, debemos hacer geoprocesamiento para poder hacer análisis espacial. ¿Bien? Entonces, hacemos geoprocesamiento para hacer análisis espacial. ¿Pero qué es el análisis espacial? Es el proceso que transforma los datos brutos en información útil. Es decir, nosotros podemos recibir una serie de información en diferentes formatos, pero esa información bruta no podemos hacer ningún análisis. Por ejemplo, yo le puedo sacar una imagen de la zona del río Piraí, una imagen con un dron y listo. Pero ¿para qué me sirve eso? ¿Qué puedo hacer con esa información? Para eso tengo que hacer un análisis, tengo que hacer geoprocesamiento para luego hacer un análisis espacial, por ejemplo, ¿cuál ha sido el cauce del río, el desvío del río Piraí en los últimos 5 años? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacarme los últimos 5 años. Significa 2005, cómo estaba, una foto del río. El 2006, cómo estaba el río. El 2006, 2007, 2008, ya 2010. Y después comparar esos 5 años y ahí ver cómo ha ido variando el cauce del río en estos últimos 5 años, del 2015 al 2018, por lo tanto, como se dijo anteriormente, el análisis espacial entonces es el proceso que transforma los datos en bruto en información útil. Esa es la definición. El análisis espacial es la clave y el punto crítico de los ciclos, porque pone de manifiesto toda su potencialidad, incluyendo todas las transformaciones, manipulaciones y métodos aplicados a datos con georreferencia. Es importante que se da el análisis espacial con datos georreferenciados. Siempre hablamos de datos que tienen un sistema de coordenadas. Análisis espacial. Existe una versión moderna, mejorada de la cartografía analítica. Algunos de los métodos del análisis espacial fueron desarrollados antes de que surgieran los SIG. Y pues estos métodos eran llevados a
cabo a mano, se imaginan el trabajo que se tomaban en la cartografía analítica que se llamaba anteriormente. ¿Y qué es lo que hacía? Perponían mapas impresos en materiales transparentes y efectuando mediciones con reglas y compás y hacían las mediciones con reglas y compás. Estos métodos fueron agrupados en lo que se denominó la cartografía analítica. Es decir, ahora se llama análisis espacial, pero antes se llamaba la cartografía analítica y lo hacían a mano, sobreponiendo planos uno sobre otro, usando compás y reglas para sacar resultados que sean útiles para ciertos propósitos. Análisis espacial, raster versus vectorial. Los métodos y operaciones disponibles para análisis espacial, por lo general, dice, o en su mayoría, son aplicadas a cobertura de tipo raster. El análisis espacial, entonces, está orientado en su mayoría a ser aplicado sobre información de tipo raster. Para las coberturas vectoriales, una gran parte de los procesamientos son imposibles de realizar. Hay muchas cosas que no se pueden hacer con la información en formato vectorial, pero sí con información en formato raster. Entonces, se ha llegado a un punto de inflexión en el desarrollo de los SIC. El desarrollo de algoritmos que permiten la superposición de coberturas de polígonos. Ejemplo, la formación vegetal con límites prediales para generar una nueva capa de información que integra tanto los límites de ambos archivos originales y su base de datos temáticas asociadas. Se han desarrollado, los sistemas de información geográfica han desarrollado algoritmos sofisticados que en cuestión de segundos o minutos procesan cientos de miles de información para generar nueva información y esta información sea analizada por los especialistas. Los tipos de análisis espacial se clasifican de lo siguiente. Existen consultas a la base de datos y corresponden a las operaciones de análisis más básicos disponibles en un SIC. No ocurre ningún cambio en la base de datos y tampoco se generan nuevos datos. La pregunta varía desde las bien definidas y concretas como ¿cuántas casas se encuentran a 1 kilómetro desde este punto? ¿Cuál es el pueblo más cercano al oeste de una ciudad? Generalmente acá para las consultas a la base de datos se utiliza el lenguaje SQL o el Structured Query Language que se utiliza en base de datos. Y es lo que ya hemos venido haciendo y posteriormente vamos a hacer mucho más consultas. Cuando decimos cuáles son los lotes que miden más de, qué sé yo, 500 metros cuadrados. Entonces, ustedes hacen consulta a la base de datos y el sistema le muestra, tanto en la tabla como en la gráfica, cuáles son aquellas parcelas que cumplen esa condición. Entonces, en eso consiste la consulta a la base de datos. También hay análisis de tipo mediciones que permiten hacer simples mediciones de longitud de superficie o forma de objetos geográficos, como obtener la distancia, obtener el área, el perímetro. Existen análisis espaciales de tipo transformaciones o manipulaciones geométricos, que son métodos de análisis espaciales que involucran cambios en la base de datos georreferenciada, combinándolo, comparándolo para obtener nuevos conjuntos de datos y eventualmente nuevos atributos emergentes. Estas herramientas de transformaciones permiten entonces generar nuevos datos a partir de datos, pero haciendo ciertas transformaciones, ciertos cálculos. Podemos obtener también estadísticas descriptivas espaciales cuyo propósito es traer la esencia del conjunto de datos y expresarla en números simples de interpretar. Como por ejemplo, las estadísticas podemos sacar el promedio y la desviación estándar, entre otros. Hay también análisis de tipo espacial de tipo optimización, que son técnicas provenientes de la investigación de operaciones que resuelven el problema de la mejor localización de la actividad o elemento sujeto a un conjunto de restricciones conocidas. El tema de optimización es lo que ofrece Google cuando le dice cuál es el camino más corto para llegar de un punto A a un punto B en la ciudad. Y esas restricciones son el tipo de vía, son si hay congestionamiento del tráfico. En función de eso se toma una decisión de optimizar ciertos valores en el camino, ¿no? Contraste de hipótesis también es un tipo de análisis. Se trata de obtener inferencias o generalizaciones para la población completa a través de datos espaciales muestrales. Se podría, por ejemplo, determinar si un patrón espacial dado de puntos podrían o no
haberse generado al azar y con qué probabilidad. Acá es simplemente, son hipótesis que te permite también el generar hipótesis, es decir, si en cierta zona, por ejemplo, hablando del dengue, en cierta zona hay enfermos, digamos, en una cuadra aparecieron 2 enfermos, a 100 metros otros enfermos de dengue, y así se toman puntos de muestra. Por lo tanto, se puede sacar una hipótesis que toda esa zona es posible que se infecte de dengue, por lo tanto hay que evacuar, y eso lo puede dar un sistema de información geográfica a través del contraste de hipótesis, a través del análisis espacial. Hay también otra clasificación de transformaciones, según Dana Tomlin, que se lo hizo en el 1990. Los archivos raster pueden clasificarse en 4 grandes categorías para hacer análisis espacial sobre archivos raster, ¿no? Operaciones locales, que se trabaja celda a celda, píxel a píxel, comparando su valor en una capa o banda con los valores en otras capas o otras bandas. Hicimos, creo, un ejemplo cuando dijimos cuáles son las partes más altas en Bolivia o en cierto departamento. Entonces nosotros decir, donde los píxeles tengan un valor mayor a 200 metros sobre el nivel del mar, podemos hacer ese tipo de operaciones locales. Operaciones focales, se compara el valor de cada celda con los valores de su vecindad, usualmente los 8 vecinos más cercanos. Se van comparando cada celda con los vecinos que tiene para tratar de agrupar y sacar un patrón de los valores en cada píxel, ¿no? Operaciones globales, se realizan operaciones que son representativas de toda la capa o banda raster, como por ejemplo el valor promedio de los valores digitales en cada celda. Las operaciones zonales se realizan para conjuntos de celdas agrupados de acuerdo a sus niveles digitales o de acuerdo a los límites definidos por una cobertura vectorial de polígonos auxiliares. También podemos zonificar a través de ciertos patrones de información que viene en formato raster. Modelos de proceso en análisis espacial. Bueno, gracias al avance de los SIC, podemos, sin mucha dificultad, hacer modelos para hacer procesos en el análisis espacial. Y un modelo de proceso describe la relación entre objetos geoespaciales, cobertura de datos, para alcanzar objetivos jerárquicamente superiores, llamada información. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la capa de una zona que implica la hidrología, la topología, uso de suelo, suelo, calles, distritos, parcelas y otras. Cada una de estas capas, toda esta información se encuentra en la parte de arriba y generando geoprocesamiento entre cada una de estas objetos o capas, se generan resultados intermedios. Fíjense, entre estas 3 generan O1, entre estas 2 generan O2 y entre estas generan ON. Luego a esto se aplica, al resultado se aplica otro proceso de geoprocesamiento, dando como resultado una información útil o una información oficial o final. Entonces acá las variables de entrada son cobertura de raster o vector, como dijimos anteriormente. Las flechas entre los objetos corresponden a herramientas de geoprocesamiento. Cada flecha implica una herramienta de geoprocesamiento. Y los objetivos intermedios finales son cobertura, raster, vector. Es decir, estas letras O, que se llaman objetivos finales o intermedios, son el resultado de aplicar cada una de estas herramientas sobre los objetos originales. Acá tenemos algunos modelos simples, como que si tengo 2 raster, puedo aplicar el álgebra de raster, el MATAlgebra, y él va analizando píxel por píxel. Si voy a sumar, digo 4 más 3, 7. 2 más 4, 6.
1 más 1, 2, y 3 más 1, 4. Eso lo hace píxel por píxel cuando se hace el análisis espacial o usando raster. Acá también tenemos algunas reglas de diferencia con cláusula AND, generando como resultado celdas que tienen falsos o verdaderos. Se tienen algunos modelos más complejos, como el que se usa en el SIC, el Model Builder. Fíjense que acá es un modelo que recibe ciertos archivos, se aplican ciertas operaciones, generan archivos, estos archivos son aplicados y así. Fíjense, es un modelo complejo. ¿Hasta cuándo? Hasta resolver, hasta generar archivos que son útiles para el propósito que se está buscando. Entonces, estos son modelos complejos que lo vamos a hacer en clase como parte del laboratorio. Bien, dicho esto, damos por